Mientras las Fuerzas Armadas desfilaban ayer por Madrid y el rey recibía a los representantes, de la sociedad civil, alcaldes de los denominados nuevos escribían cosas como estas en sus redes sociales. Vergüenza de Estado aquel que celebra un genocidio y encima con un desfile militar que cuesta 800.000 euros. Res a celebrar, resistencia indígena. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona. Nunca descubrimos América, masacramos y sometimos un continente y sus culturas en nombre de Dios. Nada que celebrar. José María González Kichi, alcalde de Cádiz. Yo creo que la fiesta nacional debería recordar la liberación propia y no la esclavitud de otro, modestamente. Teresa Rodríguez, diputada de Podemos en Andalucía. Me cago en el 12 de octubre, me cago en la fiesta nacional. Yo me quedo en la cama igual, pues la música militar nunca me supo levantar. Me cago en la monarquía y sus monarcas, me cago en el descubrimiento. Me defeco en los conquistadores, codiciosos y asesinos. Willy Toledo, actor. Estimado embajador de España en el Reino de Bélgica, hoy 12 de octubre, yo no tengo nada que celebrar. Marina Albiol Guzmán, eurodiputada de Izquierda Unida. ¿Qué va a ser? Muchos Viva España enardecidos y banderas. Grandes, enormes, para tapar miseria, recortes, Gürtel, Púnica, Bárcenas. Carlos Bardem, actor. Bueno, pues queríamos compartir este punto de vista con una persona que nos pueda aclarar muchas cosas de las que sucedieron hace ya unos cuantos años. A partir de 1492 en América, volvemos a Ames, a Santiago, allí está Viviana Villaverde. Cuéntanos, Vivi. Muy buenas noches de nuevo, Fernanda. Pues seguimos aquí con Pilar Cajiao, profesora titular de la Historia de América en la Universidad de Santiago, y que puedo arrojar luz sobre esas declaraciones y sobre lo que sucedió aquel 12 de octubre. Pilar, buenas noches de nuevo. Hola, ¿Qué buenas pasó noches. Aquel 12 de octubre original de 1492? Seguramente puedo arrojar más luz sobre aquello que sobre las declaraciones en sí, ¿no? Bueno, pues yo creo que es historia no siempre conocida, ¿no? Porque realmente, bueno, el descubrimiento, entre comillas, tan discutido el término, de América se produjo en el contexto de una expansión europea que había agotado unas fronteras, las fronteras mediterráneas, y que por lo tanto necesitaba salir al exterior. Evidentemente no solamente los castellanos, que entonces tampoco eran los españoles, sino los portugueses, los británicos, los franceses, los holandeses, buscaban en un mundo hasta entonces desconocido, pues nuevas fronteras sobre las que explayar sus conquistas, en un contexto típicamente de fines del siglo XV y de comienzos del siglo XVI, en el que expansión significaba conquista y conquista significaba obviamente aniquilación, ¿no? Porque todo proceso de conquista lleva aparejado indudablemente pues una violencia añadida, evidentemente innecesaria desde nuestro punto de vista, pero absolutamente inherente al propio proceso de conquista. Pilar, se ha utilizado, no sé si me escuchas... ¿Y tú crees que se le puede...? Sí, no, Pilar Cajiao decía, yo no sé si se puede aplicar una palabra que se ha utilizado en las últimas horas, genocidio. ¿Lo que hicieron los españoles en América fue un genocidio? Bueno, vamos a ver, este es un tema también discutible y discutido, ¿no? Porque si como término el genocidio pues significa la aniquilación voluntaria de una población al estilo del ejemplo más típico, ¿no? Que es el de los nazis, pues realmente yo creo que lo que se produjo en América hay que medirlo en otros parámetros. Evidentemente quienes han estudiado el derrumbe de la población indígena, que fue brutal, y que no tiene justificación de ninguna índole, pues han barajado tesis genocídicas para determinados momentos de la conquista. Es decir, hubo momentos en los que interesó la aniquilación de la población, pero realmente fueron momentos puntuales, es decir, castigos punitivos, expediciones violentas a propósito. Y lo digo porque los españoles eran los menos interesados en acabar con una población indígena a la que requerían para trabajar para ellos, ¿no? Y para explotar las riquezas que iban persiguiendo en el continente. Con lo cual, el resto de las tesis que explican el derrumbe de la población indígena, pues se inclinan mucho más por cuestiones como la desestructuración que las comunidades indígenas vivieron por la presencia de los españoles. Trasvases de población, ruptura de familia, abortos voluntarios por parte de aquellos que no querían verse sometidos.
En fin, el matiz con genocidio pues es delicado, a lo mejor es nada más que un juego de palabras, ¿no? Que pudiera parecer en algún momento un juego de palabras. Es decir, insisto, voluntad decidida de recluir a los indígenas a todos en un sitio y matarlos a todos hasta que no quedara ni uno. Eso no se dio siempre. Pilar, solemos utilizar un argumento desde España cuando se habla de este asunto, comparándonos con lo que sucedió en Estados Unidos. Se habla siempre de que los indígenas norteamericanos, bueno, pues sí que prácticamente desaparecieron. En el caso de Sudamérica, a donde llegaron los españoles, se produjo mestizaje. Yo no sé si esto es así o es algo a lo que nos aferramos y no tiene ninguna justificación. No, yo creo, vamos a ver, fueron procesos colonizadores distintos, los de América del Norte y los de lo que hoy llamamos América Latina, ¿no? Porque las comunidades indígenas de los Estados Unidos estaban en otra situación muy distinta a la que estaban los grupos, las comunidades llamadas originarias de la parte que hoy es América Latina. Tenían una estructuración político-social completamente distinta, eran sistemas de jefaturas, mientras que en el mundo latinoamericano eran verdaderas estructuras, en algún caso incluso estructuras imperiales. Con lo cual, el proceso de arrasar sobre unas o sobre otras comunidades por la estructura que tenían, precisamente, fue lo que definió la manera de actuar de unos y otros. Yo creo que lo de comparar si fuimos más buenos o fuimos más malos, creo que ambos comportamientos, pues, traducían comportamientos expansivos característicos de esa época, en absoluto justificables, pero analizados en contexto, ¿no? Te voy a pedir dos episodios, uno terrible que tenga que ver con esa conquista de América y uno que nos demuestre que algunas cosas se hicieron bien. Vamos a ver, claro, terrible, bueno, terrible, un sinnúmero de ciudades arrasadas, un montón de familias desarticuladas, claro que también esto no lo justifica, pero que los pueblos que vivían en América, algunos de ellos a su vez habían sido pueblos conquistadores de otros pueblos, ¿no? No estoy nada más que poniendo un poco pues el prisma sobre los lugares, ¿no? Para que se vea que lo que se descubría efectivamente ya estaba descubierto por ellos mismos, ¿no? Pero que ellos mismos a su vez habían descubierto, entre comillas, otros lugares sobre los que también habían practicado la conquista. Cosas positivas. Pues, hombre, cosas positivas. Yo no voy a caer en la recurrencia de que llevamos la religión, de que llevamos la lengua, porque formó parte precisamente de los elementos que contribuyeron a aglutinar una idea imperial, ¿no? Pero pasado el tiempo y sobre todo una vez que los territorios americanos consiguieron su independencia política, hubo momentos de acercamiento que a mí me parecen interesantes, ¿no? Que me parecen interesantes. De hecho, la cuestión del famoso 12 de octubre y de su celebración nació en el siglo XIX, a raíz del cuarto centenario, en 1892. Y no cuarto porque hubiera habido tercero, hasta el tercero no se había celebrado nada. Fue en el cuarto cuando se tomó en consideración la idea de una celebración que luego además fue variando mucho a lo largo del tiempo, ¿no? Que fue haciéndose de ella pues muchos usos políticos, usos sociales, usos religiosos, y lo curioso es que continuamos con la misma polémica, ¿no? Yo creo que una fecha como esta, pocas como esta han sido tan debatidas y seguimos un poco en lo mismo. ¿Y tú, Pilar, qué crees? ¿Que está bien celebrar algo el 12 de octubre o que habría que buscar otra fecha? Caramba, vamos a ver, celebrar el 12 de octubre, pues, hombre, es que yo creo que habría que hacer un debate un poco más profundo de lo que se pretende pues con una fiesta nacional, ¿no?
No podemos olvidar tampoco que no es una fiesta que se celebre solo aquí. Es decir, se celebra en todos los países de América y en algunos de ellos incluso la propuesta surgió con anticipación a lo que se empezó a celebrar en España. Desde luego no tiene objeto celebrar, desde mi punto de vista, ningún tipo de idea imperial, ningún tipo de recuerdo rancio de la historia, pero cuando se entre al debate de si se debe o no se debe celebrar, yo creo que hay que contar con los elementos, con el conocimiento y con la reflexión de lo que ha sido la historia, pues para debatir mejor, ¿no? Ya para terminar, Pilar Cajiao, yo no sé, tengo la impresión de que hay muchos países de lo que se denomina América Latina que están revisando esta fecha del 12 de octubre, están celebrando lo que le llaman Día de la Resistencia. Me consta que en algunos países, Venezuela, incluso Argentina, bueno, hay cada vez más personas que tienen esta visión que ayer reflejaban algunos alcaldes sobre lo que hicieron los españoles en América. Yo no sé si tienes tú esa percepción. Bueno, efectivamente, claro, a ver, América Latina no es un saco único, como se suele pensar a veces desde la distancia, ¿no? Es un continente tremendamente diverso y dependiendo de la circunstancia de cada país, del volumen de población indígena existente en cada país, efectivamente las cosas se ven de una o de otra manera, no cabe la menor duda, ¿no? Evidentemente, bueno, en los países de altísima densidad de población indígena, las reivindicaciones de los propios indígenas van en esa dirección y me parece muy justo, además, que sea así, ¿no? Hay otros países que tienen otra circunstancia histórica completamente distinta, ¿no? Por ejemplo, en los países en los que la influencia norteamericana ha sido grande, y hablo de Puerto Rico, por ejemplo, al que puedo considerar perfectamente un país, aunque sea un Estado libre asociado, la celebración del 12 de octubre está marcado de un fortísimo antinorteamericanismo. Y la reivindicación de lo hispano les parece a los puertorriqueños tan válida como la resistencia a los indios guatemaltecos, ¿no? Entonces, bueno, sí, un proceso de revisión y quizá, pues bueno, sería interesante que se llegara a conclusiones que, por lo demás, pues a lo mejor no tienen por qué ser todas idénticas ni únicas. Bueno, ¿no? pues efectivamente, normalmente la reflexión es sofisticada. Una última curiosidad, Pilar, ¿por qué un paseo de Colón allá en Ames? Bueno, pues la verdad que tengo que reconocer que desde un punto de vista muy científico no lo sé. Es decir, no sé realmente por qué bautizaron a este lugar como Paseo de Colón. Se me ocurre que, bueno, aquí se encuentra una de las múltiples escuelitas, hoy una escuelita primaria, todavía unitaria, quiero decir, de las que fueron fundadas por los sindicatos agrícolas en colaboración con los emigrantes de esta parroquia en América, ¿no? Y quizá por eso pues le hayan puesto el recurrente nombre de Paseo de Colón, de ese personaje que tantas filias y fobias desde 1492 ha venido provocando. Y tantas teorías, incluida la famosa de que era gallego. Damos fe, Fernanda. ¿Perdón? Uy, ese es un berenjenal que yo creo que hay que dejar para otra oportunidad, ¿no? No queríamos meternos bueno, en ese berenjenal. Decía que están... Realmente... Sí. Bueno, no, a ver, Colón ha dado tanto que hablar, desde su nacionalidad hasta dónde están sus huesos, hasta si bueno, ha dado lugar a montones de interrogantes en todas las direcciones, ¿no? A montones de obras literarias. No hay más que acordarse de ese magnífico El arpa y la sombra de Alejo Carpentier, ¿no? En el que, bueno, glosa como a Colón se le quiso en algún momento, y fue cierto además, hacer santo, ¿no? O sea que, bueno, es un personaje desde luego que se han escrito ríos de tinta sobre él y se podían seguir escribiendo, no solo de Colón, ¿no? Sino de todo lo que de Colón pues ha derivado, ¿no?
como este tan discutido 12 de octubre. Bueno, pues Pilar Cajiao, como siempre que acudimos a gente que sabe de los asuntos, un auténtico placer, de verdad, escucharte y ayudar a comprender efectivamente un asunto que es cualquier cosa menos lineal y que probablemente no tiene una verdad única, sino muchas. Muchísimas gracias, Pilar. Un abrazo muy fuerte desde aquí y Vivi, muchas gracias también. Buenas noches. Gracias, Fernanda. Hasta luego. Muy buenas noches. Bueno, volvemos al plató y quería saludar hasta ahora de la noche a Javier Chouza. Muy buenas noches. Delegado territorial de Ciudadanos en Galicia. Vamos a hablar enseguida del fenómeno Ciudadanos, de lo que está pasando en los últimos días, últimas semanas, con las perspectivas electorales de esta organización política, pero no quiero todavía despedir este asunto que ha traído mucha cola y quería saber su punto de vista. ¿Cree que hay algo que celebrar el 12 de octubre o que habría que buscar otra fecha? Complicado, después de oír las declaraciones de Pilar Cajiao. Bueno, España lo que sí creo que sí, debe de hacer es retomar a lo mejor ese protagonismo de enlace entre América Latina y Europa, y yo creo que ahí tenemos un camino y tenemos mucho que decir. En cuanto a la celebración en sí, pues vamos a dejarlo que se debata en otro foro porque no me considero. Os voy a preguntar enseguida, pero dejadme, porque efectivamente lo compartíamos con Pilar Cajiao. Hay muchos países de América Latina, de Sudamérica, que en estos momentos tienen una visión muy crítica con las celebraciones del 12 de octubre. Me refería a ese Día de la Resistencia que se ha convertido y que aquí en España mucha gente ha incorporado también al discurso público. Parte de ese discurso compartido, como acabamos de ver, por algunos de esos nuevos alcaldes. Vamos a ver enseguida uno de esos carteles que convocaban ese Día de la Resistencia, que, como les decía, se inició en Venezuela y que en estos momentos convoca a miles de personas en diferentes países que creen que América no fue descubierta, sino que fue invadida y saqueada por los españoles en aquel año de 1492. Y yo no sé, Pilar García Negro, empiezo por ti. ¿En qué punto de vista estás ti? ¿En qué sitio? Eu o primeiro que quixera lembrar... Por certo, Pilar. Sí. Pero entón xa posta, xa me reclamo de Aragón, Bueno, da pequeniña, que sí, así unha... sí, Teño a medida sí. exacta, sí, da imaxe, o que é grandote de todo é o pilar, Sí. É a columna. Ben, non é... estaba rindo agora de verdade, pero polo que vou dicer a continuación, se me permites. O que vou, en primeiro lugar, lembrar non é nada de risa, porque, claro, vamos ver, todo o proceso colonizador en sí leva destrucción, saqueo e exterminio de povos inteiros. O Caribe hoxe é un lugar xeográfico, é un mar e é unha zona xeográfica. O pobo Caribe alá se foi. Con todo o desaparecemento, claro, con todo o desaparecemento, naturalmente, das linguas e das culturas correspondentes. De maneira que chámese xenocidio, chámese exterminio sempre que fixo falta, chámese exterminio controlado por mão de obra, etc., pois efectivamente iso forma parte. Logo, a famosa, que tanto se fala, lenda negra española, que sería moito máis benévola que a de holandeses, británicos, franceses e demais. É horroroso que nos coloquemos mentalmente, penso eu, na posición de establecermos un ranking de horrores. Claro, sí, pero que o mesmo Bartolomeo, o benemérito padre Bartolomé de las Casas, xa efectivamente xa tiña referido a todo isto. Ora ben, non, a parte de Latinoamérica e de toda América, aquí para dentro, e para Galiza en concreto, esa colonización supuxo unha masiva saída de xente galega nunhas condicións horrorosas. Era o escravo galego que branquexaba a poboación e que sustituíu, iso todo está documentado. Déjame un momento, os voy a escuchar enseguida, pero... E a cousa cómica, se me permites, comento despois. Lo apuntaba Pilar Cajiao, no se celebra esto del 12 de octubre desde 1492, efectivamente es mucho más reciente. Y probablemente muchos de ustedes no sepan que en realidad lo que se celebró ayer no fue el Día de la Hispanidad. Oficialmente no es así. Vamos a contestar algunas dudas en relación con qué pasó y qué se celebra el 12 de octubre. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón desembarca en el archipiélago de las Bahamas, una fecha que quedaría en los libros de historia como el día del descubrimiento de América.
Fue en 1892, bajo la regencia de María Cristina y coincidiendo con el 4º centenario del descubrimiento, cuando, mediante Real Decreto, se propuso hacer coincidir la efeméride con la celebración de la fiesta nacional. Sería en 1981 cuando, a través de Real Decreto, se establecen las normas para la celebración del 12 de octubre. En el documento se establece esta fecha como Fiesta Nacional de España y Día de la Hispanidad. Es la ley de 1987, aprobada en el segundo gobierno de Felipe González, la que establece el 12 de octubre exclusivamente como Fiesta Nacional de España, desapareciendo su condición de Día de la Hispanidad, a pesar de que popularmente esta condición haya sobrevivido hasta hoy. A modo de anécdota, recordar que esta festividad es conocida en algunos puntos del panorama iberoamericano como Día de la Raza, una denominación que tiene su origen en 1913 y que en algunos países como Honduras aún se utiliza. No sabemos de qué raza exactamente, pero Día de la Raza, una nomenclatura que efectivamente se asocia aquí con lo que se... Bueno, efectivamente, a la Legión, probablemente. Bueno, a ver, nación, Miguel Anxo Bastos, que pensas ti de todo este asunto? A ver, o imperialismo é unha pulsión, Schumpeter decía que era unha pulsión natural no home, é dicir, desgraciada pulsión que ten o home e que lle gusta mandar, e casi todos os povos da terra sempre que puderon asoballaron e mandaron outros, os portugueses, os mongóis, os romanos, os holandeses, o sea, non hai povo na terra que se lle deixan que zafe, eso é unha pulsión. Entón, nese aspecto, o vexo, quer dizer que o vexo como un proceso de imperial típico da época, e a xente da época non era especialmente moi fina, non era así moi sofisticada. No creo que tampouco podamos presumir moito de... O rei Leopoldo de Bélxica non era nada fino. Como dicen os italianos, manca fineza en pero que as Serán. guerras internas tamén eran así, eran guerras de exterminio contra os moros en pero ti pensas que non era xente moi delicada, era a forma... Pero a cuestión é, independente de cosa, ti pensas que hai que revisar o de celebrar algo 12 de outubro ou non? Aí entramos noutra cousa. Se crea moi centralmente un proceso de nation building, de construcción de nacións. Todos os estados así europeos daquela época querían crear símbolos nacionais e creaban himnos, bandeiras, creaban folclore, creaban días así patrios, e isto é fruto dun día patrio. De feito, non se celebraba antes porque esas cosas antes non se pensaban en elas. Como antes non había himnos, nin había cosas así. Hai que revisalo. Ai, si, a mí ese día non me gusta nada. Non me gusta nada porque prefiro, efectivamente, un día non de festes agresivos, algún día que tendrás de liberación, ou ao mellor o 2 de maio. Pero, por exemplo, que día para ti sería... O 2 de maio, unha cosa así. 2 de maio, Festa Nacional de España, 2 de maio. Un día de liberación contra os agresores. Fernando, ¿ti tes alguna propuesta de día? En España yo creo que nos pega más en celebrar Nochevieja, ¿no? Ya salimos de farra, ¿no? Lo vimos todo. Algo que tenga que ser mucha fiesta. No tengo ninguna propuesta original. No. Na túa cidade natal, perdón, Fernanda, en Ourense, Rúa Colón, Rúa Pelayo e todo un outro painel de celebridades españolas son no século XIX nunha vaga enorme que houbo de erradicar as denominacións galegas, por exemplo, Fontaíña, por exemplo, Chousas, por exemplo, o Souto, e colocar a Machado, Colón, Pelayo... A ver, pues dejadme porque esto ha continuado, saben que ayer se pronuncia ese envío a través de las redes sociales, han seguido las valoraciones de estos alcaldes, hoy ha hablado el Partido Popular. Rafael Hernández considera que los que piensan de esta manera que hemos visto son unos catetos. El proceso de la presencia o ausencia, convocatoria o no convocatoria del señor Iglesias, pues me pareció un poco pintoresco. Su reacción ciertamente infantiloide. Por lo que se refiere a las manifestaciones de alcaldes o alcaldesas un poco extravagantes, ¿no?, que hemos conocido, por no decirlo peor. Yo creo que este tipo de formulaciones lo único que demuestran es la ignorancia y el catetismo de algunos. Que bien conocen muy poco la historia, que bien leen muy poco o que bien han viajado menos, ¿no? Bueno, yo, María, catetismo, el que ha manifestado el alcalde de Cádiz, la alcaldesa de Barcelona. Hombre, yo te puedo asegurar que si en vez de estar aquí o en vez de estar en la tribuna, como estaba este señor del Congreso de los Diputados, hiciese una intervención más coloquial en la barra de un bar, probablemente me manifestaría en términos bastante parecidos. Yo no sé si es cuestión de catetismo o no, desde luego yo no lo habría dicho, me parece una expresión desafortunada. Pero también creo que es demostrar un conocimiento muy pobre de la historia, es decir, efectivamente, como ya han dicho aquí, pues
Roma se expandió como se expandió, Bueno, pero la Grecia se historiadora expandió no como lo tenía muy claro, que fuera una fecha correcta. La historiadora dijo claramente que lo que se entendía como genocidio, además una palabra Bueno, que tenemos pero- tan terriblemente asociada al problema judío, no se puede considerar así. Evidentemente todo hay que contextualizarlo. Y si llevamos años y años, en el año 1492 los reyes católicos, Cristóbal Colón, siempre se ha visto como tal, vamos a revisionar todo. Decías tú, proponemos una fecha alternativa, pues poco vamos a seguir celebrando el 6 de diciembre la Constitución, porque como también tenemos que cargarnos la Constitución y tenemos que revisarlo Bueno, aquí alguien proponía, no voy a eh, decir quién, que a lo mejor el día de la fiesta nacional de España podría ser el día que España ganó un mundial de fútbol. Sí. No voy a decir quién lo dijo. ya nos cargamos el 25 de Miguel. julio también, ya Miguel. puestos a revisar, ¿no? Vamos, a mí la fecha me sirve. Es decir, no tengo nada A mí me Es sirve. fiesta y llega. de la fecha del 12 de octubre de 1492. Pero sí creo que me parece interesante tener un motivo para la celebración de la hispanidad. Aunque le moleste a mucha gente. Con mayúscula, aunque le moleste a... Es decir, yo creo que queda... Parada No, militar. quiero decir... ¿Pero qué vamos a hacer nosotros? que yo soy... Buscar otra fecha que no le moleste a nadie. Soy tremendamente ¿Pero qué respetuoso problema hay en con celebrar la España en expresión... España? Es que- A ver, por favor. Pero eso es otro asunto. Pero ¿cuál es la fecha ¿Pero que no cuál es? molesta a nadie? ¿A quién molesta? ¿A los Claro, catalanes? pero te quiero decir que a mí me Es parece muy respetable que el mismo día que unos celebran o celebramos la Hispanidad o el Día Nacional de España, otros critiquen No, pero abiertamente a lo mejor hay el día la que elección se de la aprobó fecha o de no tal. sé. Pero eso no impide que yo creo que es decir, tener una celebración del sentimiento Ya. de hispanidad. Bueno, pero quiero decir, y de- lo que apuntaba Pilar Cajiao, tú si a lo mejor eres un charrúa uruguayo de los pocos que quedan y te dicen que tienes que salir a la calle para celebrar que en 1492 pasó lo que pasó, pues a lo mejor entiendes que no esté muy de acuerdo con eso. Yo decía por eso sí, que puede pero- haber mucha gente que no se sienta comprometida con esto, ¿no? Probablemente sea absolutamente respetable que no se celebre de la misma manera, pero el sentimiento de la hispanidad y lo que hoy puede y debe, el recorrido que tiene la hispanidad hoy a muchísimos niveles, culturales, económicos y sociológicos, creo que es Bueno, algo pues- a pues vamos a hacer un Si me pequeño dejas experimento, 30 sí. segundos, yo escuché a una persona una chilena, era en concreto, que decía que allá, que para muchas personas es un día grande, celebran efectivamente el Día de la Raza y celebran lo que les une, el idioma, la cultura, o sea, que es una fiesta. O Esa sea, realidad habrá convive gente a la con que le otra moleste, los pueblos originarios, que es como se efectivamente. llaman, que consideran que... Perdona, pero si tú lo suprimes, a lo mejor también agredes y tampoco respetas Es a esa una gente realidad que lo compleja, celebra. como acaba de quedar de manifiesto, Efectivamente. en la que probablemente hay puntos de vista que conviene tener presentes. Pero también de los que la conquista apoyan. más benévola que esta, quiero decir, porque a lo mejor todas las conquistas son así. Foi maravilloso. Quiero decir que a lo mejor de hecho, se estuvo a punto... Argumentos No, pero se estuvo a punto de suspender, ¿eh? Se estuvo debatiendo en Salamanca, no. Es que salía de España, No, no te se olvides. estuvo a punto de suspender la conquista por Felipe II. Ficaron coas lanzas Bueno, así dejadme un último experimento que tiene que ver con este Los asunto para puntos meternos de lleno en uno de los asuntos políticos de la noche que tiene que ver con la emergencia de Ciudadanos. Decíamos, encuesta que hemos hecho hoy en la calle, concretamente en la ciudad de A Coruña, en el entorno de la calle Barcelona, para preguntar qué es ser español, qué es ser patriota y de paso incorporar algunas de esas preguntas que van a tener que contestar las personas que quieran adquirir la nacionalidad española. El día siguiente a la fiesta de la Hispanidad hemos decidido salir a la calle para preguntar qué es España y qué significa ser español. Además hemos aprovechado para formular algunas de las preguntas que se incluyen en los polémicos test para obtener la nacionalidad. Vamos a plantear algunas de las que se están realizando ahora y otras que se realizarán a partir del próximo 29 de octubre, en cuanto entre en vigor el nuevo examen. Es donde vivimos nosotros. Un conjunto de naciones. España, pues es una nación, un hogar, un lugar donde vives. España para mí es una nación. España es mi país. España es un país que se vive muy bien. Mi nación, mi país. Defender más bien España. Claro. Hombre, patriota hay que ser. Defenderla. Defenderla de todo, como defendería a mi madre. Ni idea. No sé qué te diga yo. Ser patriota, pues que era tu patria. Un nacionalista de estos españoles. Pues ser español ante todo. El Congreso, será Congreso de Diputados. El Congreso. Será el Senado. Serán ambas cámaras.
Ambas cámaras. Ambas cámaras, los diputados, por ejemplo. Yo creo que de las ambas. A los 16 sería. A los 14. A los 14. A los 18. Antes eran los 18, ahora no lo sé. A los 14. A los 14. Eso debe ser xa a los 14. A los 16. Arturo Pérez Reverte. Fernando de Rojas. Es roja, ¿no? Fernando Rojas. Arturo Pérez Reverte. Pérez Reverte. Yo creo que Reverte. Pérez Reverte. Leopoldo Alas Clarín. La Pepa sería. En Cádiz fuera. La Manuela. Ah, la Josefina. La Pepa. Sería Pepa. Pues Pepa. Pero yo digo Manuela porque Manuela es mi mamá. Sí, a Josefina. A Pepa. Sería la Manuela. Será o rey. El rey. Es Rajoy, es el presidente. El presidente del gobierno. El rey. El rey. El rey. Es el rey, claro. Bueno, pues si fuera por aclamación popular, le empaquetaríamos la Celestina a Arturo Pérez Reverte, que no sé por qué la gente ha decidido que es el autor de ese estupendo libro. Os voy a hacer una pregunta nada más, y empiezo por nuestro invitado de esta noche. ¿Qué es España? España debería ser el sitio donde nosotros confluimos en todas las comunidades autónomas diferentes, pero en un mismo proyecto, un proyecto en común, y desde luego donde deberíamos de tener voz unidos en Europa con más potencia. Y yo creo que esto quedó patente en las últimas elecciones catalanas, porque Ciudadanos pues, consiguió canalizar precisamente este proyecto para España, que es la de la unidad nacional dentro de la diversidad. Yo lo diría así. ¿Qué es España? Un imaginario. É un concepto inexistente que está na nosa mente. Fernando? Que cada persona interpreta de forma distinta. Un espacio y un concepto compartido, ¿no? Es decir, es algo que hemos compartido. Sí, un contexto, una realidad socioeconómica y cultural que compartimos muchos y muchas. Miguel. Me vale, sí, un sentimiento. A ti te vale todo. Quiero decir que es una unidad territorial, pero que va mucho más allá. Es algo que debe aspirar a ser una unidad de culturas, de sentimientos, de un empuje colectivo hacia adelante siempre, ¿no? Respetando lo Pilar García Negro, ¿qué es España? Y tú me lo preguntas. España é unha nación que para construirse a sí mesma e para identificarse como tal e para impoñerse como tal necesita negar a existencia das outras nacións, Galiza, Euskadi e Cataluña, existentes dentro do propio espacio político. É dizer, que se construiu a base de absorber e de impoñer. E que hoxe en día, aínda 2015, século XXI, Miguel, 2015, aínda hoxe en día precisa para exhibirse dos touros, da cabra e dunha parada militar de tropecentos mil millóns de euros 800.000, que pagamos pero todos. 800.000. Sin reducir nada al concepto. No. Eso ha sido una descripción generosa de la realidad, vamos. E con o que dixo Castelao, que continúa sendo vixente hoxe. É dicir, non dá resolver os problemas, pero impede que os demais resolvamos os nosos. Dejadme que enganche esto con lo que está pasando en el panorama político español. Mira que a veces hemos hablado aquí, veces de este momento líquido que vive la realidad y que tiene que ver también con la política. Vamos a comparar enseguida al Partido Popular con Ciudadanos, teniendo en cuenta que las encuestas indican que se está produciendo un trasvase de miles de personas que han decidido empezar a considerar a Ciudadanos una opción política. La primera pregunta a Javier Chouza, bueno, la tercera después de las anteriores, tiene que ver precisamente por esto. Dígame 3 diferencias fundamentales entre el Partido Popular y Ciudadanos. Bueno, yo no empezaría por ahí. Se suele decir que Ciudadanos roba votos al Partido Popular. Yo creo que no es así. Hay un gran centro sociológico en España que podía rondar... robar porque se supone que era gente que votaba al Partido Popular y que ahora va a votar a Ciudadanos. Y los votos no son de nadie, los votos son de los ciudadanos. Habría que empezar por eso, ¿no? Pero sí es cierto que hay un gran centro sociológico de unos 4 millones de personas, 3,5 millones más o menos, de votantes que no son de nadie. Votan a quien ellos consideran en un momento determinado que le puede solucionar sus problemas. Repito, los votos no son de nadie y no es que Ciudadanos robe votos al Partido Popular, sino simplemente ya sabe cómo somos los periodistas. Que los ciudadanos en un momento adecuado, repito, creo que escogen... Pero dígame 3 diferencias entre el Partido Popular y Ciudadanos.
¿Diferencias a qué te refieres? A diferentes ideológicas, de estrategia política, de concepto de España. Hombre, evidentemente el concepto de España debía ser el mismo, pero está visto que los gobiernos que tuvimos hasta ahora, desde la Constitución, desde el 78, pues se pusieron de perfil y pactaron con gobiernos nacionalistas que nos llevaron a precisamente a que ocurra lo que está ocurriendo ahora en Cataluña. Ciudadanos yo creo que ha tenido valentía bastante, suficiente como para poder decir que España, como decía antes, a pesar de ser una nación de muchas nacionalidades o de muchos pueblos o de muchas identidades, pues que es una y debemos de estar unidos para tener más fuerza con otros países. Yo lo definiría así. ¿En la economía, liberal o socialdemócrata? Un poco de cada. Un poco de cada. Mitad y mitad. ¿En qué es liberal y en qué es socialdemócrata? El proyecto de Ciudadanos va un poco siguiendo las pautas o los ejemplos de los países del norte de Europa en cuanto a la socialdemocracia, pero el liberalismo es importante porque hay que tener libertad de que las empresas y en fin, de que el capital pues se implante y haga sus inversiones para que se desarrolle, ¿no? El intervencionismo no es precisamente algo que Ciudadanos predique. ¿Más competencias para Galicia o las que tiene son suficientes? Hay algunas competencias que sí debían de ser nacionales, como a lo mejor la educación concretamente, la sanidad. Posiblemente más que competencias, lo que sí que había que hacer era diferenciar y dejar muy claro qué es competencia de cada administración, tanto la municipal como la autonómica o la nacional. Y vemos que en este contexto se solapan y hay conflicto. Yo creo que había que empezar por ahí, por diferenciarlas y que cada administración tuviera sus competencias bien diferenciadas. ¿Sobran comunidades autónomas en España? Pues no, yo creo que tenemos las que hemos querido. Galicia, desde luego, es una comunidad autónoma y yo creo que debe de seguir siéndola. Y luego hay otras comunidades como a lo mejor Ceuta y Melilla, pues que, comunidades, que otras zonas que... Que a lo mejor había que revisar. Que sí, yo creo que las 17 que tenemos son suficientes. ¿Va a ser Javier Chouza candidato a la presidencia de la Xunta? No sé cómo es el proceso de conformación de las candidaturas. ¿Queda todavía un año o queda solo un año? No sé cómo... Es por primarias. Evidentemente, si atendemos a algún titular que en las municipales se sacó de contexto por los medios de comunicación de Albert Rivera concretamente, yo no puedo serlo por la edad, porque había dicho que pues, tenía que ser gente que... Pero ¿a usted le gustaría ser candidato a la presidencia de la Xunta? Yo creo que mi tiempo para eso ha pasado. Yo me veo más en segunda línea apoyando a un futuro candidato. De hecho, ahora en las elecciones primarias, para las elecciones del 20 de diciembre, me han propuesto que fuese cabeza de lista, que me postulara para cabeza de lista y no he querido estar atrás para apoyar al candidato que saliera de las primarias. Yo creo que mi sitio es estar ya en segunda línea. Bueno, vamos a seguir hablando con Javier Chouza, como decíamos, delegado territorial de Ciudadanos aquí en Galicia, pero Pablo Carballo, muy buenas noches. Queríamos hacer alguna comparación, contar un poco qué está pasando con Ciudadanos, si es un fenómeno político coyuntural, si le va a pasar lo que parece que le está pasando a Podemos, que está entrando en una especie de crisis de confianza de los electores. Cuéntanos. Vamos a empezar por esa parte y luego, si te parece, hablamos de la que le preguntabas a Chouza, de ese ideario, ese argumentario, si se parece más al Partido Popular o más al Partido Socialista. Bueno, lo ponemos sobre la mesa, pero las elecciones catalanas precisamente y ese resultado espectacular, esos 25 diputados, han hecho subir casi como la espuma, sobre todo la figura de Albert Rivera de cara a las próximas elecciones generales. Vamos a repasar primero 15 encuestas, la media de 15 encuestas publicadas en diferentes medios de comunicación en los últimos 2 meses, entre el 15 de agosto y la actualidad. Vamos a ver esa media en la que se establece que el Partido Popular ganaría las elecciones, pero Ciudadanos habría alcanzado ya a Podemos en la pelea por la tercera plaza. El PSOE
seguiría el PP con un 25%, el PP un 28%, Podemos y Ciudadanos, y estarían casi en un empate técnico de un punto porcentual, rondando el 15% de los votos. Dentro de esas encuestas ya hay alguna reciente, nos referimos a una de Metroscopia, en la que habla no solo del sorpaso de Ciudadanos a Podemos, sino de un hipotético triple empate en cabeza entre el Partido Popular, el Partido Socialista y la formación que dirige Albert Rivera. Vamos a ver esos datos porque cruza dos ideas diferentes, la de voto decidido, voto declarado, intención directa de voto. En intención directa, como ven, Ciudadanos por detrás del Partido Popular. En voto que considera probable declarado, es decir, la suma de la intención de voto más la simpatía, Ciudadanos está por detrás unas décimas del Partido Socialista, pero únicamente, como digo, unas décimas. Triple empate prácticamente en cabeza, y esta misma empresa hacía otra encuesta en la Comunidad Valenciana, también reciente. En esa encuesta, de cara a las elecciones generales, convierte a Ciudadanos allí en la primera fuerza política. 2 puntos por encima del Partido Socialista, casi 4 del Partido Popular y prácticamente a 10 puntos de la formación de Pablo Iglesias. Bueno, ¿y a qué se debe este fulgurante crecimiento en las encuestas? Sobre todo en las últimas. Hay quien habla de cierta indefinición ideológica, de cierto juego ideológico por parte de Albert Rivera. El momento que estamos haciendo, pues convencer a PP y PSOE, pero claro, son partidos hoy en día tóxicos. Nosotros no estamos ni cerca del PSOE ni del PP, vamos a ganarle las elecciones. Hay mucha gente que se quiere independizar de España. Yo solo me quiero independizar del PP y del PSOE. De centralidad nada, una decantación clara en torno al Partido Socialista. Yo creo que Ciudadanos es una nueva derecha, una derecha civilizada, que probablemente necesitaríamos también aquí en España. Sin embargo, si recurrimos al CIS y a esa posición ideológica en la que los ciudadanos ven a la formación de Albert Rivera, podemos encontrar alguna de las claves respecto al Partido Popular, de cómo va ganando terreno. Ahí lo tienen, siendo el 0 la extrema izquierda y el 10 la extrema derecha, los españoles ubicamos al partido Albert Rivera en un 5,17, es decir, casi en el centro del tablero. El ciudadano español se ubica de media en el 4,55, muy lejos de esa zona centro, donde también ubican al Partido Socialista, aparecen Podemos en la extrema izquierda y el Partido Popular en la extrema derecha, por encima de un 8. Bueno, una hipotética percepción ideológica, la otra, la calificación de los líderes. Ya saben que el CIS no pregunta ni por Albert Rivera ni por Pablo Iglesias, no son diputados, pero sí lo hacen otras empresas demoscópicas. Y en esa media van a ver el resultado, que deja también tintes, bueno, pues favorables en este caso a Albert Rivera. Es el líder más valorado, o mejor valorado. Se sitúa con un 4,96, suspende, al igual que el resto de líderes políticos, pero Mariano Rajoy está justo en el otro extremo, es el peor valorado de todos, se queda con un 2,74. Bueno, pues enseguida vamos a conocer el resultado de ese escrutinio que tú has hecho, Pablo, de los programas, de las propuestas ideológicas del Partido Popular y de Ciudadanos, para ver en qué se parecen y en qué se diferencian. Javier Chouza, ¿se identifica con eso de derecha civilizada? Bueno, tal como hemos visto, Pedro Sánchez dice que somos de centro derecha y los del Partido Popular dicen que somos de centro izquierda. Si hacemos la media aritmética vemos que queda en el centro. Sí. Pero ¿usted creo qué se que estamos, siente? ¿Derecha civilizada o de centro? Más bien de centro, centro sociológico, como hablábamos antes, en lo que es centro, el espacio que en su día como instrumento fue de la transición fue UCD, nosotros estaremos precisamente ocupando ese espacio. ¿Pero qué significa ser de centro? Difícil respuesta. Yo creo que no es cuestión de... Esa es la percepción que tienen los ciudadanos o los medios de comunicación de situarnos en un lado y en el otro o en el medio. Como hablábamos antes y alguna vez tiene dicho Albert Rivera, no es cuestión de azules y de rojos. Nosotros tenemos un programa, hay un equipo y el programa y el equipo junto con un líder es lo que tratamos de presentar a la población para que nos vote, y yo creo que el programa es el que es cuando se presente y ya dirán si es de centro derecha o de centro izquierda. ¿Sabe algo del programa usted? ¿Perdón? ¿Sabe ya algo del programa? No, de momento no. Bueno, pues Lo voy a empezar a pedir opiniones. Después, como decía, sabremos algo más de los detalles que ya se están proponiendo, que se ponen encima de la mesa desde el punto de vista ideológico y de la acción política, pero pido unha primeira valoración, empezo por Pilar García Negro. Como explica isto que está acontecendo e un pouco tamén o que estamos falando con o noso convidado? Non sei se queres formular algunha pregunta.
Ben, eu vou tratar de limitarme así a xuizos, claro, estritamente políticos. Ciudadanos naceu en Cataluña coa intención clara de reforzar unha cuña españolista que o Partido Popular tiña con moi pouca clientela, con moi pouco depósito de votantes, e a partir de aí a súa expansión para toda a España política pois é un produto de marketing clarísimo, e aí naturalmente vostede ten que saber moito mellor que a min, pois hai unha influencia directa da banca e de outros poderes fácticos españois que comprenden que hai que inventar e que hai que engordar unha leva de reemprazo para o propio Partido Popular. Claro, chámame moito a atención, señor Chouza, fíxese vostede que apelido tan galego ten, claro, pois que axa que vostede nome unha especie de números clausus determinado pola idade para acceder a candidatacións. Eu o que vexo é que vostedes, quero dizer, que van secundar unha redistribución de pezas dentro do españolismo, e claro, fíxese que aquí na Galiza, se aínda por riba de toda a anorexia competencial, aínda por riba, imos restar competencias, pois entón, efectivamente, que se coloque o letreiro de que se traspasa. A ver, despois respondemos un pouco a todo, Miguel. O da idade era unha cuestión jocosa. Era ironía. Era unha ironía porque non, evidentemente non foi sacado de contexto dunha frase de Albert Rivera. El dixo eso, que pasa que despois pediu disculpas, pero el dixo eso, o sea, el estableceu un teito de idade, efectivamente. Por eso me ceñía eso, pero... Os jornalistas... Pero vostede pensa de verdade que a Galiza, que aquí precisamos máis dependencia, máis españolismo, máis reforzo de políticas lesivas para Galiza. Bueno, Miguel, veña. A mí me da la impresión de que la aparición de fenómenos políticos como ahora Ciudadanos y antes Podemos, primero son fruto de la depresión económica, de la depresión social, y fruto de la exigencia de la sociedad que padece esa depresión de un cambio, de una regeneración política y de un cambio de circunstancias y de formas y maneras políticas. Ese cambio la sociedad interpreta que es difícil o imposible o más complicado hacerlo desde el bipartidismo ¿Pero tú crees que es coyuntural o que...? Claro, entonces, bueno, aparecen nuevas fórmulas de representar esa regeneración política. Las dudas son dos. Una es si se consolidarán como referencias políticas o no, y vemos que tienen mucho de moda, de efímero, ¿no? de un cenit, porque están marcadas en gran medida no tanto por la ideología, sino por el marketing de lo que acompaña. Bueno, os voy a escuchar enseguida, pero vamos a completar un poco, porque así vamos a tener más información encima de la mesa. Pablo, tiene que ver con ese análisis ideológico de la oferta de Ciudadanos y la oferta del Partido Popular, que recordemos, reconoce internamente a algunos de sus líderes que en estos momentos el Partido Popular es un partido antipático para la población. A lo mejor consideran que Albert Rivera, que recordarán, apareció en el panorama político desnudito, como Dios lo trajo al mundo, perdón, como su madre lo trajo al mundo, es menos antipático que el Partido Popular. Cuéntanos. Pues lo decías, no hay programas electorales todavía, así que nos hemos ido a las propuestas concretas de Ciudadanos para, bueno, pues ver si están más próximas o no a las tesis del Partido Popular o del Partido Socialista. Vamos a empezar, por ejemplo, por la economía. Salía antes en la mesa la cuestión económica. Ciudadanos propone el abaratamiento de las cotizaciones de las empresas, también la reducción de los impuestos y un tipo único de IVA entre el 16 y el 19%. Vamos a unir a la economía lo que tiene que ver con el mercado laboral, nos preocupa a todos la situación de desempleo que atraviesa España. Bueno, Ciudadanos propone las bajadas de las indemnizaciones por despido, la apuesta por la moderación salarial, la reforma de los servicios públicos de empleo, la apuesta por la mochila austríaca, una especie de fondo que compense a los parados para formación, la reducción del empleo público y la eliminación de cuotas fijas a los autónomos. Es decir, cuestión económica y de empleo más próxima claramente al Partido Popular, modelo liberal el que propone Ciudadanos. Nos vamos a ir al modelo territorial, defensa de la Constitución y de la unidad de España, no al referéndum catalán ni al derecho a decidir,
fusión de ayuntamientos y reducción de las diputaciones y reforma o supresión del Senado. Son algunas de sus propuestas, también más próximas al Partido Popular, con algunas excepciones. Por ejemplo, los hemos visto discernir últimamente sobre el cupo vasco, el futuro de la financiación del País Vasco. Hablábamos de modelo territorial, nos vamos ya a cuestiones más sociales, empezando por la educación. Ciudadanos propone una educación gratuita, universal, pública y laica. Sí a los colegios concertados, religión para todos, curricular, pero no confesional, es decir, impartida por funcionarios y sobre la historia, no dogmática. Y sí a la educación para la ciudadanía, la famosa asignatura que había puesto en liza Zapatero. Modelo de educación, vamos al sanitario. Esta es la propuesta de Ciudadanos: sanidad pública y gratuita, no a los copagos, incentivos al personal sanitario y penalizar el absentismo laboral, aumentar las prestaciones por hijos a cargo, apostar por la ley de dependencia y endurecer controles de entrada a inmigrantes irregulares. Es decir, con matices en educación y en sanidad, propuestas más próximas a la socialdemocracia, al Partido Socialista. Matices, por ejemplo, como lo de los inmigrantes. Hablábamos de sanidad, Ciudadanos votaba con el Partido Popular en Cataluña y lo refrendaba luego Albert Rivera, restringir las coberturas sanitarias a los inmigrantes irregulares, a los que no tienen papeles. Está, por lo que hemos leído, a favor de que la gente que no está en situación regular en España no tenga acceso a la misma sanidad pública que tenían hasta hace poco. Una crítica que se le ha hecho al Partido Popular. ¿Ciudadanos con quién está? Ciudadanos está con una sanidad universal para quien tiene derechos y obligaciones en España. Pero es que si eres inmigrante sin papeles, lo que tienes que conseguir es un permiso de residencia o un permiso de trabajo. Bueno, os ha hablado de algunas grandes claves, pero también ha respondido Albert Rivera sobre otras cuestiones que hemos debatido últimamente. Por ejemplo, el aborto, los toros, las drogas o los privilegios de la Iglesia Católica. ¿Estás a favor o en contra del aborto? Estoy en contra de que una persona tenga que abortar y no tenga medios, pero estoy a favor de que se regule una ley de plazos. ¿Estás a favor o en contra de la legalización de la marihuana? Estoy a favor de que se regule el consumo de marihuana. ¿Estás a favor o estás en contra de la legalización de la prostitución? Estoy a favor de que se persiga la prostitución forzosa, las mafias, y que se regularice la que es voluntaria y que paguen impuestos y tengan derechos. ¿Estás a favor o estás en contra de los toros? No me gustan los toros, pero tampoco me gusta que se prohíban por decreto. Es decir, si se acaban, porque no va la gente a la plaza, que no vayan. ¿Estás a favor o estás en contra de los beneficios de la Iglesia? Estoy a favor de que todos tengan los mismos derechos y obligaciones, y la Iglesia igual que los demás. Bueno, pues estupendo análisis, como siempre. Muchísimas gracias, Pablo. Miguel Anxo, ¿cómo ves esto de Ciudadanos? ¿Crees que ha llegado para quedarse, que representa una amenaza para el Partido Popular, que es algo necesario para el PP, porque así va a tener con quién pactar? No, PP no. Isto fai moito daño. Fai moito daño no reparto de escaños. Non sei quen quedará primeiro dos dous, pero desde logo a división aí non lles vai favorecer nada a ningún dos dous. Non vai a ser a efectos electorais tal. O que non veo como un revoltallo de ideas. Non veo unha coherencia. Veo, sí, penican daqui, penican cousas de liberais económicas, algunhas delas, bueno, semi-liberais, con outras cousas así máis da esquerda laica ou unha cousa así polo estilo, pero non acabo de ver unha certa coherencia ideolóxica. Me gustaría saber en que se diferencia, por exemplo, do PSOE. Porque aí nas enquistas que estaban plantexando era máis parecido a eles que se pintaban. E os ves máis parecidos ao Partido Socialista que ao Partido Popular? Sí, porque moitas propostas de política económica se aplicou máis. Javier Chouza. En que se diferencian máis? Bueno, esto, la verdad es que yo soy de organización y debería de contestarlo los candidatos que son los que van a exponer le pregunto al delegado de Ciudadanos, supongo que estas cosas básicas las hablarán. Pero bueno, tenemos un pequeño recorrido todavía en Galicia y tenemos mucho que hacer por delante, pero nuestro programa es el que es y repito, es cierto que en algunas cuestiones decimos lo mismo que el programa de, como se decía ahí, que coincida con el Partido Popular, otros con el Partido Socialista, pero desde luego Ciudadanos va a tener su propio programa, que está claro que en algunas cuestiones ya Albert Rivera opinó ahí en el corte que acabamos de ver y no tengo mucho más que decir. Fernando. Bueno, como usted es de organización, pues vamos a hablar de organización, ¿no? Porque ya veo que de lo que son ideas programáticas, como alguien esté dudando viendo el programa, votar a Ciudadanos por alguna de las ideas, hoy sí que hoy hemos dejado hecho polvo, ¿eh? No me corresponde a mí. Vale, pero de organización, pues vamos a hablar como es el secretario de organización, o algo así, el representante de Delegado Galicia, territorial de Ciudadanos en Galicia. Eso, delegado territorial. Vale, pues parece que Galicia no está respondiendo en la misma medida, ¿no?, a ese movimiento, esa ola que se está levantando en España de expectativas positivas, ¿no? Entonces es curioso
porque aquí la torta que se han pegado ha sido descomunal y a lo mejor ha podido influir una organización que han salido tarifando en casi todas las ciudades de Galicia, ¿no? Ha habido lío en todas, ¿no? En Vigo ha habido lío, en Pontevedra ha habido lío, en Orense ha habido lío, en Lugo ha habido lío, en Ferrol ha habido lío, en La Coruña ha habido lío, ¿en dónde no ha habido lío? ¿No? Digo, si estamos hablando de organización, parece que es el... Y claro, es que hay mucha gente que lo que dice es que Ciudadanos se está convirtiendo en una especie de franquicia para oportunistas rebotados de otros partidos en los que dicen, bueno, ahora es esto, pues me meto, ¿no? Y entonces a lo mejor, por lo menos en Galicia, lo que se les acusa, digo en la Vox Populi, es de que antiguos dirigentes de UPyD pues están haciendo no ya un capitalismo de amiguetes, sino una, digamos, reforma de la democracia de amiguetes, ¿no? Donde solo entran los coleguitas de los que eran los de antes, ¿no? Digo porque le podía citar muchos de los casos que han trascendido en los medios de comunicación en los que digamos que esas elecciones en primaria y tal y cual han estado más que matizadas, ¿no? Y lo estoy diciendo de forma suave, ¿no? A ver, ¿algo que decir? Bien, en primer lugar, son muchas cosas, igual me dejo algo en el tintero, pero me lo puede recordar. En cuanto a los problemas que puede haber tenido, que ha tenido Ciudadanos, es igual que cualquier otro partido, cuando se hace una implantación, es cierto que al calor o con las expectativas de éxito que pueda tener Ciudadanos, hay muchos oportunistas que se meten en las filas de Ciudadanos y además es muy fácil de darse de alta como afiliado, pero para eso hay un periodo de 6 meses durante el cual pues, se puede revocar la afiliación. Y a lo que usted estaba ahora aludiendo era precisamente a ese tipo de problemas. Sí que ha habido esos problemas en algunos sitios. En cuanto al éxito, bueno, en cuanto al, decía, no sé si escaso... Por lo menos no ha respondido a las expectativas. No, decir que, vamos. Y vamos a poner un caso. Boiro. Usted viene de Boiro, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Bien. Entonces, usted que le conocerá a los vecinos y que además ahora ha cambiado de marca, antes tenía otro partido, en las otras, pues ustedes tuvieron 1.029 votos en el 2011, ¿no? ¿Me corrige? Bien. Sí, 1029. 1029. Y ahora en estas, en el 2015, cuando se supone que está en toda la efervescencia, 620. O sea, hemos perdido 400 por el camino. Algo hemos hecho mal, algo estamos transmitiendo mal a nuestros vecinos que nos conocen, como para luego ir a proponer. Parece que es una tarjeta de visita un poco pobre, ¿no? Bien, le contesto. En cuanto a si es mucho o poco los 16 concejales que hemos obtenido en Galicia, pues partiendo de cero y con todos los problemas que plantea... Es que no han partido de cero. Hombre, cuando ya montan, es como si me dice usted que montan el Carrefour ahora mismo aquí en otro sitio, bueno, hemos partido de cero. No hemos partido de cero, que hay una marca muy consolidada. Hombre. Hemos partido de cero, no teníamos ningún concejal y nos hemos presentado por primera vez en los ayuntamientos, y sí es cierto que ha habido una fusión de listas con personas de UPyD por un acuerdo que se hizo. Eso también trajo algún tipo de problema porque se hizo a última hora. El caso paradigmático que usted, bueno, el ejemplo que usted pone de Boiro, por cuestiones, digamos, puntuales, no ha sido por problema de Ciudadanos. Yo concretamente me presenté como un partido independiente, he tenido 1.029 votos, un 9,6% de porcentaje de voto, y lo ha bajado. Es cierto que, y antes lo contestaba, no lo puntualicé, pero si yo me estoy ocupando como delegado territorial y son muchos el trabajo que hay que hacer y los problemas que hay que resolver, no se puede estar en todas partes. De ahí que cuando hablábamos antes de si me iba a presentar o no como número 1 a la provincia de La Coruña, lo que contesté fue precisamente eso. No se puede estar al 100% en dos cosas, sino al 50%. A ver, María Bastida. El caso de Boiro es un caso puntual. Yo he faltado justo en el momento más importante en que había que hacer el repaso de toda la legislatura, y nosotros como partido independiente trabajamos, hicimos tantas mociones como el BNG, que tenía 4 concejales, y he faltado justo en el momento cuando más se necesitaba. Es un caso puntual. En otros sitios, sin embargo, pues de no tener nada, han trabajado y han conseguido concejales. A ver, María Bastida. Bueno, eso es una cuestión muy relativa. Bien, yo, bueno, buenas noches, lo primero. Desde el máximo respeto y con la mayor prudencia que pueda, sí quiero decir que a mí esto que he visto aquí, escuchándole, me ha dejado preocupada. Porque usted es representante de un partido en Galicia. Es la cabeza visible de ese partido en Galicia. De hecho, se le está preguntando si va a ser el candidato porque sería lo natural. O sea, usted aglutina ese partido. Y no contesta absolutamente nada bajo la etiqueta de que yo estoy en organización.
Yo estoy en el Partido Popular de Galicia y me da igual estar en organización o lo que sea, yo tengo claro que soy liberal, que no creo en el intervencionismo político, que creo en la apuesta por determinados sectores productivos, que tengo unas ideas acerca de la democracia, una idea a lo largo de la unidad de España, o sea, podría defenderme con argumentario, sin argumentario, porque yo milito en ese partido, porque creo en su ideario. Y usted, pues, nos ha dado una serie de indefiniciones que, francamente, a mí me han preocupado. Pero puesto que todo eso parece responder a un programa que en algún momento se va a presentar, recuerdo que estamos a 2 meses de las elecciones, o sea, algo de programa deberíamos de estar ya conociendo, ¿no? Por lo menos unas líneas generales. La semana pasada, inmediatamente después de las elecciones catalanas, yo escuché a Inés Arrimadas decir que antes de que terminase este mes, estamos a día 13, se iba a presentar un documento sobre la reforma de la Constitución, esa Constitución que tanto presumen defender, y desde luego mucho mejor que el Partido Popular. Entonces me gustaría saber, puesto que estamos a día 13 y se va a presentar en un plazo de 12 días máximo, si alguna idea sobre por dónde van a ir los tiros en esa reforma, en ese proyecto de reforma constitucional que nos interesa y nos afecta a todos, nos podría dar. Y luego me gustaría también, yo creo que hay una percepción, o yo por lo menos tengo la percepción, de que Ciudadanos, de que Galicia no es una prioridad para Ciudadanos. Quisiera que me aclarase si estoy equivocada y quisiera también, es verdad que estamos a 2 meses de las elecciones autonómicas, pero estamos a un año máximo de las, 2 meses de las generales, y a un año máximo de las autonómicas. Sí. Si en ese contexto usted estaría dispuesto, o su formación cree que estaría dispuesta a apoyar al Partido Socialista, a votar probablemente con ANOVA o con alguna fuerza que parecen reprobar en territorio nacional, para bloquear el acceso al Partido Bueno, son 3 preguntas. La primera, reforma de la Constitución. ¿Alguna noticia ha llegado a Galicia de lo que pretende Ciudadanos? No. No. Segunda pregunta, en el caso de que tenga que pactar Ciudadanos en Galicia, ¿lo hará con el Partido Popular o lo hará con el Partido Socialista y con AGE o con la Marea Gallega o con lo que sea que se conforme de aquí a las elecciones autonómicas? Bueno, eso, tal como lo pregunta en el otro sentido. Si nosotros vamos a pactar para echar al Partido Popular, es que no se trata de echar a nadie y menos a un partido, si en el caso de que el Partido Popular sea el más votado. Lo ha dicho su líder, no yo, lo de que nosotros lo que somos son alérgicos, ¿no? Y queremos, sí. Lo único que queremos es salir del Partido Popular y del Partido Socialista. Habló de los dos, eso es echarlos. No habló del Partido, no, yo no lo entiendo así. Además, se dejó muy claro en las elecciones municipales y vale también para estas generales y desde luego para las autonómicas. Ciudadanos no pacta porque tenga que pactar con el Partido Socialista o el Partido Popular. Ciudadanos pacta, y esto se ha visto ya en el caso de Andalucía y en el caso de Madrid, pacta sobre programa. Si nosotros somos los más votados, buscaremos apoyo y confluencias con un programa de otro partido para tener de los políticos que hay en Galicia, de los líderes políticos que hay en Galicia, ¿cuál le gusta más a Chouza para ser compañero de viaje? Bueno, yo he dicho que yo no sería cabeza de lista. No, bueno, pero algún punto de vista tendrá como responsable de organización e, insisto, delegado territorial de Ciudadanos en Galicia. Pues a lo mejor es más fácil preguntarle, ¿a usted qué le parece mejor, la política que está haciendo Susana Díaz en Andalucía o la que está haciendo Cristina Cifuentes en Madrid? ¿Cuál le parece mejor de las dos políticas y por qué? Para saber por dónde pueden ir las tendencias del pacto. ¿Se ha pactado con las dos? A ver, claro, por eso digo, como ha pactado con las dos, contesto a lo que me preguntaba. Repito, si nosotros nos sentamos a analizar los programas y se pacta un guión, una hoja de ruta, eso precisamente es lo que está diciendo Ciudadanos. Da igual que sea el Partido Socialista o el Partido Popular, se pactará... ¿El bloque también? No, el bloque no. Por una razón muy sencilla, Ciudadanos no pactaría ni formaría gobierno con un partido que sea separatista, que sea independentista. Es la única excepción que hay. Es una línea roja, pero en cuanto... ¿Y Beiras, bueno, hablo de Beiras, Alternativa Galega de Esquerdas... Bueno... Lo que toque en ese momento. A ver, no sé cómo plantearlo. Primero tendría que definirse Beiras, que es lo que en este momento... Uy, yo creo que Beiras está bastante definido. No, pero si es independentista o no, Ciudadanos, ya repito, no pactará con grupos independentistas, y en Cataluña lo dice muy claro. Había una tercera pregunta, creo, María, no sé si era una prioridad o no. Si Ciudadanos está preocupado por Galicia, si se sienten bien atendidos por los líderes. Y si han arreglado el tema del AVE, por cierto, que también tengo curiosidad, es un tema viejo, pero... El tema del AVE también se contestó, yo me cansé de repetirlo en la campaña municipal. Ciudadanos, es cierto que Garicano dijo que había que revisar
el problema del AVE en España, pero nunca dijo que en Galicia no llegara el AVE. ¿Se sienten bien? De hecho, nosotros se sienten pues entonces que el vaya... tema del AVE no nos vamos a meter en eso ahora. ¿Se sienten...? Y por cierto, si estamos discutiendo ahora el tema del AVE, es porque hubo antes 2 partidos que no hicieron los deberes y debía de haberse ya estado en funcionamiento. Los ciudadanos de Galicia, y me refiero a los militantes de Ciudadanos en Galicia, ¿se sienten bien atendidos por Albert Rivera y por la cúpula del partido en Madrid? Entiendo que esa pregunta viene porque se comentó durante las municipales que la ausencia de Albert Rivera aquí en Galicia. Bien, hay que tener en cuenta una cosa, no había autonómicas en aquel momento en Galicia y Ciudadanos priorizó la figura de Albert Rivera para otras comunidades autónomas donde sí había. Si nos sentimos discriminados o olvidados por la cúpula del partido, pues no, pero sí he de entender que nosotros empezamos bastante más tarde que otras comunidades autónomas, tenemos mucho trabajo que hacer por delante y de hecho mi trabajo es ese, la implantación, el abrir nuevas agrupaciones y desde luego tenemos que estar preparados para poder tener... Bueno, sí, acabe, perdón. Sí, no, tenemos que estar preparados para poder presentar una candidatura en el 2016 a la Xunta. Es cierto que en ese momento sí que Albert Rivera sí que me trae a Galicia, como al País Vasco y a Navarra creo que también le... Albert Rivera ha estado en este plató de este mismo programa, hace un tiempo lo entrevistamos aquí, o sea que en Galicia ha estado. Quiero recordar que en un acto que compartió, por cierto, con Paco Vázquez, creo recordar, sí, el Movimiento que fue Ciudadano, sí. en el momento en el que visitó este plató. Vamos a completar un poco estas pinceladas que estamos dando sobre lo que está pasando en el panorama político con 2 nuevos argumentos. Uno tiene que ver con Podemos. Carolina Vescanza ha reconocido y abiertamente que Podemos no está en condiciones en estos momentos, por respaldo electoral, de ser la primera fuerza política en España. En la medida en que el voto es el final de una cadena de decisiones poco cristalizadas, creo que ahora mismo es muy difícil hacer estimación electoral. Con todo y con eso, somos realistas. En estos momentos creemos que no estaríamos en condiciones de liderar un gobierno en nuestro país. Por tanto, lo que tenemos que hacer de aquí al 20 de diciembre es trabajar muy duro para que eso sea así. Recordemos que Carolina Vescanza se dedica a la demoscopia, que ella habla incluso también desde ese punto de vista. La última pincelada tiene que ver con el Partido Socialista, que ha decidido recuperar el puño. Mila Méndez, cuéntanos. Pues sí, Fernanda, el Partido Socialista vuelve a sus orígenes, al menos en su imagen gráfica. Tras más de un año prescindiendo de su logo más emblemático, los de Pedro Sánchez sacan del armario al puño y la rosa. La formación pretende así hacer hincapié en sus valores, reivindicar su condición de partido de izquierdas. Llevaban prácticamente en un segundo plano desde finales del 2011. El puño y la rosa reaparecían con mucha presencia la pasada semana en la rueda de prensa de la portavoz del Comité Electoral, María González Veracruz. Esta mañana ocurría lo mismo en la comparecencia de Pedro Sánchez. Parece que el emblema lleva toda la vida con el PSOE, pero no es así. El primer logo aparece en los años 20, es este, un yunque y una pluma. No es hasta el 77 cuando el PSOE de Felipe González, imitando a los socialistas europeos, presenta al puño de la mano izquierda sujetando una rosa. El puño simboliza la fuerza del trabajo, la rosa, la delicadeza, el esfuerzo intelectual. El logo, diseñado por José María Cruz Novillo, experimentó algunas alteraciones, pero se mantuvo prácticamente intacto desde la transición. Es Rubalcaba quien prescinde del emblema en la campaña del 2011. En los carteles electorales no hay rastro del logo. El PSOE quería renovar su imagen, romper con el pasado. La estrategia de marketing no fue suficiente porque perdieron las elecciones ante Rajoy. En la conferencia política del 2013, Rubalcaba insiste, su nueva imagen corporativa es esta: socialistas con la ET imitando una rosa que muchos ridiculizaron y identificaron como una alcachofa. Pedro Sánchez la mantuvo en las municipales y autonómicas de este año. Hasta ahora el partido parece que da marcha atrás de cara a las generales. Fernanda. Tiene no hacer cambios y dejar las cosas que funcionan. Muchísimas gracias, mira, datos muy interesantes. Vamos a dejar aquí la conversación con Javier Chouza, nos vamos a hacer una última pausa publicitaria y para terminar dice que su labor de aquí a las elecciones gallegas va a ser darle forma al partido, abrir agrupaciones locales. Quizás le valga a mucha gente a la que nos está escuchando. ¿Por qué usted decidió subirse al carro de Ciudadanos? Bueno, pues encontré precisamente el instrumento para poder
hacer la política local en este caso, y luego por una serie de coincidencias pues me correspondió llevar adelante como delegado para coger el relevo de los dos delegados que había antes para hacer la implantación de Ciudadanos en Galicia, y a eso me he dedicado. Básicamente, no es que tenga olvidado mi ayuntamiento, pero hay alguna, supongo que cuando uno se afilia a un partido, supongo que hay algo de ímpetu ideológico, sí, ¿o bien. no? Yo leí el ideario de Ciudadanos y vi que coincidía con muchas cosas que pensaba, e incluso algunas que llevamos en nuestro programa como partido independiente cuando me presenté. Hubo un acercamiento de coincidencia porque nosotros pertenecíamos a la Confederación y Asociaciones de Partidos Independientes, CAPI, y esta asociación hizo un acuerdo con Ciudadanos para ayudarlos y apoyarlos en las europeas, y a partir de ahí vino la conexión. Pero sí, desde luego, yo cuando leí el ideario de Ciudadanos, pues me sentí bastante identificado con eso. Bueno, pues queríamos pulsar el punto de vista del delegado territorial del Instituto de Ciudadanos aquí en Galicia. Entiendo que hay cosas que no saben, como no sabemos los demás, que pensamos que tenían más conocimiento fruto de formar parte de una organización. Yo siempre que voy a una entrevista o tertulia, yo siempre advierto que de momento nosotros, y es mi trabajo, como decía antes, es de organización y de implantación, y desde luego supongo que cuando organiza le tendrá que convencer a la gente con argumentos, ¿no? Bueno, normalmente se leen cuando se afilian, se lean el diario del partido, y normalmente vienen convencidos, pero bueno, nosotros les explicamos precisamente cómo funcionamos y quiénes somos. Pues muchísimas gracias, insisto, Javier Chouza, por acompañarnos esta noche. Vamos a hacer esa última pausa publicidad, enseguida volvemos con esos argumentos informativos especiales que siempre comparte con nosotros Uxía Rodríguez, y un off the record de hoy que vamos a hablar hasta de la cabra de la Legión.